Saludos, buenas noches y bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Hola Emilio, hermano querido, ¿cómo te va? Muy buenas. Bienvenido, hermano. Muy buenas noches con todos, Juanito, Zenón. Un abrazo enorme para todos ustedes, que el Señor los bendiga. Siempre es un gozo poder reunirnos para poder aprender de la palabra del Señor. Mientras más aprendemos, más lo conocemos y mientras más lo conocemos, más lo amamos. No podemos amar a alguien que no conocemos, ¿verdad? Hoy hemos puesto el mensaje de esta noche: no te desanimes, no te desanimes. Este mundo está lleno de cosas que van a tratar de desanimarte por enfermedad, por escasez, por problemas económicos, por infidelidades, por traiciones, por muchas cosas, ¿verdad? Que hacen que el creyente, el cristiano, se desanime. Y esto, por si acaso, de esto no están exentos los pastores, los ministros, no, los líderes de las iglesias. Ellos también son seres humanos como tú y como yo, que también están sujetos a, en algún momento, a desesperarse, a desanimarse. Y es una pena que vi una estadística de que hay algunos pastores que se han suicidado, ¿no? O sea, tanta llega la presión sobre ellos que toman esa fatal decisión. Entonces, mis hermanos, a veces está sucediendo eso en el mundo y nosotros como creyentes, como cristianos, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que, digamos, orar por nuestros pastores, llamarlos, darles una palabra de aliento, una palabra de amor. Si nos encontramos, darles un abrazo, bendecirlos, porque son ellos los que están a cargo del rebaño. Y ellos están cargando enormes cantidades de responsabilidades y que nosotros no, como siervos, como consiervos, no podemos dejarlos de lado. Ok, este tema nos va a ayudar mucho en esa parte y vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, en tanto los hermanos van reuniéndose, van conectándose. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, maravilloso Señor, en esta noche te damos las gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, porque en tu infinito amor y misericordia permites que estemos aquí con vida. Señor, orando los unos por los otros. Perdona todos nuestros pecados, líbranos y límpianos de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia. Señor, transforma nuestra manera de pensar, porque es nuestra mente, Señor, el campo de batalla donde el enemigo mete ideas tontas, perversas en nuestra cabeza para hacernos caer. Señor, ayúdanos, fortalece, bendice a nuestros pastores, a los que están en el liderazgo, Señor, de nuestras iglesias. Ellos tienen la enorme responsabilidad de alimentar al rebaño, de ministrarlos, de cuidarlos, Señor. Los pastores muchas veces a medianoche los llaman: pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija, estoy enfermo, estoy mal. Y ellos tienen que estar orando a esas horas. Ellos son responsables. Señor, bendícelos. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, porque por ahí tenían que entrar. Él es el que cuida que el lobo feroz no entre a comerse a los corderitos. Él es la puerta.
El pastor es la puerta. Y oremos por nuestros pastores para que no se desanimen, para que sientan nuestras oraciones hacia ellos y que sean bendecidos. En esta noche también oramos por nuestro querido Emilio Mori, en el nombre de Jesús. El día 13 probablemente le estén operando de una piedra en su vejiga que le está molestando mucho. Oramos por él. Señor, bendice a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestra promoción. Bendice a nuestro querido Emilio en el nombre de Jesús. Señor, que esa cirugía salga de excelencia, que no tenga ninguna secuela, que quede bien. Señor, ayúdalo, por favor. Y si puede desaparecer esa piedra, Señor, sin tener que llegar a la cirugía, mejor. Padre, las cosas posibles, normales, las hacemos nosotros, pero las cosas sobrenaturales, milagrosas, divinas, las haces tú, Señor. Por eso encomendamos en tus manos desde ya la vida de nuestro querido Emilio, orando, Señor, para que tú bendigas todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que tú restaures, Señor, todo su cuerpo en el nombre de Jesús. No permitas que el miedo, el temor, la ansiedad, la duda entre en su corazón, más llénalo de convicciones precisas, claras, Señor, en ti. Bendice a Nelly, su esposa, bendice a su hija Charito, bendice también a Camila, su nieta. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor sea con ellos. Amoroso Padre, oramos también por nuestro querido Wal Moner, sabemos que está muchísimo mejor. Oh Dios, que sigas bendiciendo su vida, Padre. Oramos por Ramiro Patiño, bendícelo, Señor. No tengo comunicación con él. Oro para que tu gracia y tu favor esté con él, bendiciendo, Señor, y cuidando, Señor, su tratamiento y su recuperación. Oro también por nuestra querida Gina Montesa. Señor, bendícela, por favor. Ella necesita tanto de ti. Ella necesita ser restaurada, papá. Su alma, su espíritu, su cuerpo, todo su ser. Oramos para que tú restaures su corazón y todo espíritu de rebeldía, todo espíritu, Señor, perverso, malo, de odio, de resentimiento, de amargura, sea quitada de ella, Señor. Y que la dulce paz de tu presencia pueda llenar su corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Bendecimos también a nuestra querida Débora ahí en Guayaquil. Bendice esta princesa preciosa, esta pequeña, Señor. Oramos para que seas tú alineando cada huesito de su cuerpo, de su cadera, de sus pies, de sus tobillos. Que tú los bendigas, por favor. Bendice a Rita, a su mamá, que su fe no decaiga, no falte. Que seas tú, mi Dios, llenando de sus corazones de tu infinita paz y tranquilidad. Oramos por nuestro país, por nuestra querida patria, el Perú. Padre, el 28 de julio estaremos celebrando, Señor, nuestra independencia. Oramos por la presidenta, por los ministros, por los congresistas. Que tú los bendigas, por favor. Sé que no son el mejor prospecto, pero nosotros tenemos que orar por ellos para que tú, Señor, les des sabiduría y para que puedan gobernar, Señor, por los más necesitados, por nuestro país, Señor, que necesita tanto de gente idónea para poder gobernar, Señor, esta patria tan linda y tan preciosa en la que tú, Señor, has querido que nazcamos. Amoroso Dios, gracias. Oramos también en el nombre de Jesús por la paz de Jerusalén. Oramos por Israel. Oh Dios, en estos últimos días se han dado muchos eventos bélicos, Señor, y ellos están en alerta máxima por un ataque de Yemen. Señor, todos son terroristas, Padre. Los hutíes del Yemen, del Líbano están todos los de Hezbollah y de Gaza están todos los de Hamas, puros terroristas armados, adiestrados, entrenados por Irán para destruir Israel. Pero tú eres el Dios de Israel. Tu palabra dice, nada ni nadie te podrá hacer frente en toda tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa palabra lo diste a Josué, Señor, pero es una palabra también para el pueblo de Israel, que tú defenderás a ese pueblo, porque tiene un pacto que tú hiciste, Padre eterno, con Abraham. Haré de ti una gran nación. Señor, tú bendecirás sus linderos y sus fronteras, porque tú eres Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amoroso Padre, encomendamos en tus manos
al Estado de Israel. Que tú bendigas, Señor, ese país y a todo judío en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buena noche, familia. A los que acaban de conectarse, Marvi, querida, muy buenas noches. De seguro estaremos viéndonos la otra semana. Ella está en Toronto, Canadá, pero viene a pasar fiestas por acá y bien patriota. Tiene una entrevista con Dina Boluarte, así que vamos a estar por ahí. Débora Ramírez, un abrazo también en Guayaquil, que el Señor los bendiga. Gracias, mi querido Daniel García, hermano querido, un abrazo enorme para ti, para Adita. Que la gracia y el favor de Dios esté con todos ustedes. Estuve leyendo un reportaje del presidente de Paraguay, ¿no? Entonces, el presidente de Paraguay se ha declarado amigo de Israel y ha pedido que su embajada que está en Tel Aviv la pasen a Jerusalén también. Interesante, ¿no? Es tremendo que un país latinoamericano por fin levante su voz y diga, yo soy amigo de Israel. En cambio, los otros, ¿no? Con ideas distorsionadas, torcidas, ¿no? Están en contra de Israel. Desde esta humilde tribuna, mis hermanos, lo diremos siempre que aquí estamos del lado del pueblo judío, que aquí defendemos a Israel, que estamos del lado de lo correcto. Tenemos que tomar una postura. Es decir, todos nosotros, independientemente de la nación de donde provengamos, tenemos que tomar una posición, es decir, del lado de la verdad y de la justicia, del lado correcto de la historia. Aquí estamos en contra de todo acto de antisemitismo y de toda judeofobia en todo el mundo. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a la República del Paraguay por declararse públicamente y ante el mundo entero como amigo de Israel. Dios bendiga al presidente de Paraguay y a la nación de Paraguay por tremendo gesto de solidaridad. Esta noche vamos a compartir el tema que hemos titulado No te desanimes. Hebreos 12, del 1 al 3, dice la palabra del Señor, los leo. Hebreos 12, versos del 1 al 3 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El verso 3, que es el que en el que nos vamos a concentrar, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ánimo, dice que su ánimo no decaiga, ¿no? Dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué significa ánimo? Ánimo es el estado del alma, es el estado de tu corazón. Estás a una persona cuando tú lo ves, ¿está animado o está desanimado? Es decir, es un estado de tu alma y de tu corazón. Habla de una mente y un corazón entusiasta, voluntarioso, con muchas ganas de hacer las cosas. Es cuando tú estás animado, estás alegre, estás jovial, estás chévere, ¿no es cierto? Estás contagiante y quieres hacer muchas cosas, estás con ganas de hacer, ¿no? En cambio, lo contrario es un corazón desanimado, sin motivación, triste, sin entusiasmo, sin deseos de hacer nada. Lo que acá en el argot peruano está depre, ¿no? Dice, él está depre, ella está depre. ¿Por qué? Porque está deprimida, ¿no? A punto de desmayar. Entonces, en el verso 3 dice que hemos leído, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? En el verso 2 dice, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces en el verso 3 podemos ver un ejemplo de Jesús. Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos de su tiempo, toda esa
esa cúpula, ese grupo de religiosos que se consideraban que ellos tenían pues la verdad por sus manos, ¿no? Ellos eran la autoridad máxima del grupo religioso. O eras de su lado o estabas en contra. Y cuando el Señor Jesús viene a predicar un evangelio de gracia, entonces para ellos que eran sumamente legalistas, pegados a la raya, a las leyes mosaicas, entonces contravino toda actividad y toda acción de Jesús. Por eso es que le tenían bronca. Por eso le tenían, dijo, no, ¿cómo va a ser posible? De ahí de Nazaret puede salir algo bueno. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo va a venir a enseñarnos este? ¿Acaso este hasta en nuestros seminarios bíblicos? ¿De dónde aprendió? ¿Qué nos va a enseñar él? ¿Me entienden, no? Los religiosos. Entonces, mis hermanos, estos personajes odiaban mucho y muchos de ellos lo despreciaban, lo hacían sufrir a nuestro Señor Jesús y ya saben a lo que finalmente llegó. Lo crucificaron. Entonces, pero él no claudicó, no renunció a su ministerio, a su llamado, no le importó que tenga que enfrentar a la cruz. O sea, él continuó adelante, siguió a cumplir todo el propósito para el cual el Padre lo había enviado. Mis hermanos, la carrera cristiana no es fácil y los obstáculos que tenemos que enfrentar muchas veces nos van a desanimar. Se los digo tal cual, así. Muchos de ustedes me conocen, he compartido con ustedes el sábado, ¿no? Ayer domingo fui a la iglesia, ¿no? El pastor César Bracamonte, ¿no? Como yo estaba viendo este tema que iba a compartir hoy, fui, lo abracé, lo bendije, le di un gran abrazo. Porque, por ejemplo, a pastor César, él ministra sanidad y lo llaman a cualquier hora. 2 de la mañana, 5 de la mañana, cuando está cenando, cuando está almorzando. Le dicen, pastor, mire que mi hijo está, que mi hija por aquí, que acaban de internarlo, pastor, lo van a operar, pastor, esto. Y a veces el pobre ni puede comer tranquilo. Y a veces en la madrugada él está orando por los enfermos. Tiene un corazón de pastor. Entonces, yo sé que está cansado. Yo a veces lo veo cansado, lo veo fatigado, porque aparte de eso, él trabaja, él es ingeniero de sistemas y tiene mucho laburo y está siempre solucionando problemas de sistemas de las empresas que él asesora. Y ahí entra la llamada de los hermanos que a veces, "Pues, pastor, mi gatito se ha enfermado, mi perrita está vomitando, o sea, quieren que ore hasta por sus mascotas". Así es, la gente a veces abusa del amor del pastor, ¿no? Entonces, pero ellos también se cansan, también son seres humanos, también tienen sueño y a veces están fatigados y a veces por ministrar al rebaño, a veces dejan de ministrar a sus propios hijos, a sus propias hijas. He escuchado de gente, de hijos de pastores, se llama el síndrome de los hijos de pastores, que el pastor está en 50 convenciones, en 50 oraciones y ministraciones, atendiendo a los rebaños, a los hijos de los hermanos, de las hermanas, que deja de lado sus propios hijos. Y sus hijos y sus hijas crecen muchas veces en la misma casa del pastor, pero el pastor está atendiendo 50 cosas. Y después se da cuenta, dice, atendí a tantos y dejé de lado a mis propios hijos, a mis propias hijas, ¿no? Eso es lo que sucede y a veces el pastor se deprime por eso, ¿no? Se deprime. Vamos avanzando. Déjenme recordarles también que independientemente de lo que le tocó vivir a usted, la fidelidad de nuestro Dios, la fidelidad que Dios ha prometido, la promesa de Dios, no es un incentivo, mis hermanos, para que nosotros sigamos adelante en este camino que el Señor nos ha trazado, en este llamado que tenemos de parte de Dios. Usted está aquí, hermano, está congregado en esta noche, ¿no? No es porque el hermano Max le haya llamado, le está convocando, le está coaccionando, le está animando, le está coimeando para que estén aquí. No, usted está aquí por la gracia y el favor de Dios. Es Él. Y toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor. Él es el dueño del rebaño. Él es el dueño de la mies. Nosotros somos los obreros. Usted está aquí por gracia y por favor de Él. Entonces,
Antes que pueda escaparse la idea para este mensaje es que usted, amado hermano, amada hermana, ore por su pastor, por su iglesia, por su congregación. Allí hay gente que está necesitando una palabra de aliento, está necesitando sus ofrendas, está necesitando su palabra de amor, que usted lo visite al pastor, le lleve un regalito, qué sé yo. ¿Me entiende? Muéstrele que usted está orando por su pastor, porque el pastor también se deprime, también sufre, también tiene necesidades. Y este problema económico es uno de los orígenes de grandes problemas familiares que muchas veces sufren los pastores. Conozco a un pastor que está atravesando una situación complicada últimamente, pero gracias a Dios estamos viendo la manera de ayudarlo, de apoyarlo. Seguro que voy a hablar con ustedes, con el grupo más adelante, ¿no? Para ver cómo podemos canalizar a través de él, plantar una obra en Oxapampa. Está poniendo el Señor fuerte en nuestro corazón, ¿no? Este pastor ya está en Oxapampa, fue llevado por una iglesia para que ministre allí, pero cuando el pastor, obviamente el pastor va a predicar la palabra y cuando él quiso predicar la palabra tal cual, entonces a los que le contrataron como que no les convenía, como que no estaba de acuerdo a lo que ellos creen. Siempre pasa a veces. Entonces, hace 3, 4 meses que ya no ministra, ya no está de pastor, obviamente ya no le dan un salario, ¿no? Entonces, él está sobreviviendo allí y es amigo nuestro, los días jueves comparte con nosotros, el pastor Juan Alemán. Así que vamos a estar orando, por favor, para que se pueda plantar una obra ya, ¿no? Que se pueda alquilar un localcito ahí donde él pueda ministrar, porque él es pastor. Su vida ha sido ser pastor, desde que lo conozco hace 45 años o 44 años, y es pastor, o sea, ¿no? O sea, no tiene otro oficio más que ministrar y pastorear, pero la vida es así. ¿No? No es porque sea pastor, entonces tiene que tener una gran iglesia, una gran congregación, una mega iglesia y anda en grandes coches de lujo y todas esas cosas. No, no necesariamente es así. Hay pastores que sufren y que se deprimen y tiene que estar nuestra oración con esas personas, con esos hermanos que necesitan que nosotros oremos por ellos. Eso no quita que haya otros pastores, ¿no? Que pertenecen o ministran a la iglesia de los avivados que andan pidiendo plata y pidiendo plata nada más, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Ustedes tendrán la sabiduría suficiente para poder discernir cuál es el verdadero pastor. Ahora, el verso 2 dice, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos amados, yo tengo que enseñarles a ustedes a confiar en Dios. Yo confío en el Señor, yo confío en Dios. Y tengo que enseñarles a ustedes a confiar en Dios, no en un hombre, no en un pastor, no en un líder. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Yo tengo que enseñarles a ustedes, hermanos, que su confianza pueda estar en el Señor. ¿Qué dice el verso 2? Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto nuestros ojos en el pastor fulanito de tal, en el líder fulanito de tal. No, 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 no. Dice puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de nuestro Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro Señor Jesús. Es decir, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Mis ojos están puestos en Él, mi confianza está puesta en Él y yo tengo que enseñarles a ustedes a que sus ojos puedan estar puestos en Él y su confianza pueda estar depositada en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en Jehová de los ejércitos, en el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey soberano. Él es el león de Judá, la estrella de David. Amén. Él es nuestra roca fuerte, Él es el valle, el lirio de Sarón, ¿no? Él es el monte de Oreb que está brotando aguas de vida saludable para ti.
Él es nuestro Señor. Punto. Nuestra fe, nuestra confianza pueda estar depositada en Él. Ahora, en nuestro mismo entorno familiar es donde se levanta la oposición. De nuestra misma familia, de nuestro mismo entorno, de nuestros mismos amigos. A veces de la gente más cercana es donde se levanta, hermano, la oposición y te comienzan a fregar, te comienzan a molestar, o comienzan a hacer chacota o te comienzan a marginar. Ah, no, ya no lo invites a ellos, ellos son aleluya, ellos no bailan, no toman, no fuman, no hacen chistes cochinos, no participan con nosotros. Y muchas veces te van marginando, ¿verdad? Y a veces uno siente esas cosas. Pero, amados hermanos, no hay nada más hermoso que servir a Jesucristo. La vida cristiana implica trabajo arduo y les digo, digamos que para todos, ¿ah? No solamente para el pastor, en este caso, para el líder, para el ministro, no, para ti, para usted, amigo, hermano cristiano que nos ves a través del YouTube, a través del Facebook y para nuestra familia del Zoom. Hermanos, ser cristiano tiene sus bemoles, implica trabajo arduo, requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Si yo sé, para mí, yo no tengo esposa, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que fornicar, digamos, es un obstáculo o pone en peligro mi relación con Dios, entonces no voy a fornicar. Si yo sé y lo tengo claro que adulterar, digamos, pone en peligro mi relación con mi Dios, entonces no voy a hacerlo. Todo eso viene a ser un trabajo arduo, requiere un poco de sacrificio, un poco de voluntad, ¿no? De dependencia de nuestro Dios. Otro de los factores que afligen al creyente es el tema económico, como le decía, que está golpeando duramente nuestra sociedad. Acá en Perú está sucediendo eso como producto del pecado. La pobreza es una consecuencia del pecado. La falta de dinero es muchas veces el origen de grandes conflictos familiares, de muchas separaciones, de muchos divorcios, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay problemas económicos que en muchos de los casos son el factor principal para los divorcios en estos últimos tiempos. Y para variar, mis hermanos, tenemos luchas internas con las tentaciones personales que siempre vamos a tener en nuestras vidas. El pastor no siempre está luchando, digamos, con los demonios que están afectando a su rebaño, o sea, con los lobos que están tratando de comerse a los corderitos. No, sí, tiene que luchar con sus mismos demonios, con sus mismos problemas, con sus mismas tentaciones. Él tiene que estar luchando. ¿Por qué? Porque el enemigo 24/7 estará empeñado en hacerle caer al pastor, por uno o por otra forma. Va a buscar el área débil, la fibra sensible del pastor y lo va a atacar por allí. Por eso que necesitamos orar por nuestros pastores, ¿no? Sin contar, mis hermanos, con las enseñanzas falsas que han traído mucha confusión a los cristianos que generan desánimo. Es que hay tantas doctrinas últimamente, tantas enseñanzas, tantas falsos profetas, falsos maestros, iglesias falsas, que han traído confusión. Y eso a la gente lo desanima, ¿no? Mientras nosotros le predicamos que podemos orar por los enfermos para que se sanen, otros dicen, no, ya no, ya estás enfermo, ya piña, saladito, pero ya fuiste, estás pecando seguro, tienes pecados ocultos, ¿no? Y van buscando razones y cosas. Entonces, esas cosas hacen que el cristiano, el creyente, la creyente, entre muchas veces en confusión y en desánimo. Cuando dentro de una pareja, digamos que la esposa es creyente, es cristiana y el esposo no, es una confusión terrible. Es tremendo, siempre hay controversia, siempre va a haber cosas que van a afectar esa relación. Ahora, veremos unos ejemplos en la Biblia que nos ayudarán a entender este tema. Nehemías, por ejemplo, en Nehemías 4:1, vamos a leer la palabra del Señor en Nehemías. Nehemías 4 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos?
¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba él, junto a él, Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Para ponernos en contexto, Nehemías había sido llevado cautivo de Israel. Él era el copero del rey, ¿correcto? Eso lo vimos en clases anteriores. Entonces él está sirviendo al rey y vienen unos familiares de Jerusalén y le preguntan después de años: ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está nuestra Jerusalén? Y le dice: "Oh, está en desgracia, está destruida. Los muros están caídos, las puertas han sido quemadas en fuego". Y él se pone triste. Entonces el rey, como él era el copero del rey, le traía el trago al rey, el vino. Entonces lo ve y le dice: oye, ¿qué pasa contigo, Nehemías? Tú no eres así. Yo te conozco. Esto no es ninguna enfermedad, sino que algo tienes en tu alma. Le dice: ¿qué te sucede? Y él le cuenta al rey, con el riesgo de que le corten la cabeza, ¿no? Le dice: mira, lo que pasa es que la casa de mis padres, de mi familia, de mis ancestros, ha sido obviamente destruida, los muros de la ciudad están caídos y las puertas de la ciudad no tienen puertas porque han sido quemadas, están expuestas a los malhechores, a la gente mala. Entonces el rey estaba con su esposa, la reina, ahí. Y mire cómo es el favor de Dios. Y dice: ¿qué quieres que hagamos por ti, Nehemías? Nehemías ora, le dice al Señor: ¿qué le pido? ¿Qué le digo al rey? ¿Qué le pido al rey? Y le pide tres cosas, ¿no? Una, que le dé madera, que le dé una carta para que vaya al que cuidaba los bosques, o sea, los árboles, ¿no? Y para que le den madera para poder enmaderar, para hacer las puertas de madera. Y le dice también: necesito, rey, que me des cartas para que me franqueen el paso por donde yo tengo que pasar hasta mi tierra. Está bien, ya le da. Y aparte de eso, le da pues gente que le ayude a movilizar esa madera. Él solito no iba a hacer. Entonces, finalmente, Nehemías llega a Jerusalén, encuentra todo el desastre, y aquí es donde viene ya el capítulo 4, el que hemos leído. Sanbalat. Sanbalat es un enemigo de Israel, igual que el árabe, igual que Tobías. Entonces, ya estamos en el contexto, ahora leo nuevamente el pasaje para poder entenderlo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, ya ven la burla, el escarnio que están haciendo. O sea, están haciendo por nada. Pasa una zorra por ahí, va a tumbar esas piedras. O sea, desmereciendo. Entonces, en el verso 4 dice: aquí viene la oración de Nehemías. Mira, al escuchar todo ese escarnio, toda esa burla, ¿no? Tanto de Zambalá como de Tobías, dice: oye, oh Dios, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Vinieron, hicieron la bronca. El verso 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, estaban animosos. Nehemías les compartió, digamos, energía, vino, los animó, los motivó, ¿cierto? Ahora, Nehemías no era un constructor, Nehemías no era un maestro de obra, no era albañil, no era carpintero, él era un copero. Su profesión era preparar los tragos, era un bartender.
era un barman, pero el Señor le encarga a él. Y él se va con todo el deseo de hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué dice? El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció, en el verso 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, ahora son tres ya, son tres enemigos ya, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho. O sea, ellos estaban muy molestos por eso y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, o sea, de los que cargaban las piedras, se ha debilitado y el asombro y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, mira, para desanimarnos, hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Es decir, ellos van a venir en la noche y los van a sorprender y los van a matar. Por gusto están construyendo todo esto, ¿no? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Es decir, mis hermanos, aquí termina el pasaje, dice, y yo y mis hermanos, ni mis jóvenes ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Me entiende? Ellos trabajaban una mano la espada y con otra mano el barro, la piedra, ¿no? Las maderas y todo. Hacían guardia. En la noche eran vigías, en el día trabajaban. Es decir, se contagiaron de una gran motivación para poder hacerlo. Pero hay un momento que van a salir delante de ti los Zambalá, los Tobías, los árabes. Van a salir delante de ti y te van a decir, oye, no vas a poder hacerlo. Oye, te despreciamos. Oye, eres una basura. Es lo que están haciendo con el pueblo judío ahora en el mundo. El antisemitismo está en todo el mundo, en las universidades, en todos los países. La judeofobia está creciendo cada vez más. El pueblo judío está siendo más odiado. Están haciendo ver como que el pueblo judío es el perverso, el malo, el que está atacando a la gente, el que está matando palestinos, ¿no? El que está matando ahora en Yemen, cuando nadie recuerda que este problema, lo último que ha pasado el 7 de octubre del año pasado, fueron ellos los que invadieron Israel, ¿no? Y mataron más de 1.200 personas y niños y mujeres embarazadas, les abrieron el vientre y les mataron a sus bebés, violaron a mujeres y se llevaron cautivos a mucha gente. Claro, ellos no se acuerdan eso. Hace 4 o 5 días desde el Yemen. Yemen es un país lejano, está más o menos a 1.400 kilómetros de Israel, pero también son terroristas, son hutíes, terroristas. Desde allí han lanzado, ¿no?, drones suicidas en contra de Israel y uno de ellos ha entrado hasta Tel Aviv y a 90 metros del consulado americano en Tel Aviv ha explotado esto. Ha matado a una persona y ha dejado como 6 heridos y algunos destrozos por ahí. O sea, Yemen no tendría por qué estar en la pelea, pero como son, ¿no?, judeofobos, como son antisemitas, como odian a todo sionista, a todo judío, entonces ellos también se meten en la colada y están atacando. Entonces, en respuesta, ¿qué ha hecho Israel? Los ha bombardeado a su puerto principal, pues. Los ha bombardeado sus refinerías y todo está incendiado, todo es una desgracia ahora, ¿no?
Pero el mundo hace ver que el pueblo de Israel es el perverso, el malo. Ellos están tratando de sobrevivir, de que de que su nación no desaparezca, de que no los borren del mapa. Ahora, seguimos avanzando. Nehemías confió en Dios y enseñó a confiar en Dios a la gente. Yo debo igual confiar en Dios y debo enseñarles a ustedes, mis hermanos, a confiar en Dios. No en una persona, a confiar en el Dios Todopoderoso. Vamos a ver otra parte de la historia, en número 21:4, ¿no? Después el pueblo de Israel ya estaba caminando, ¿no? Rumbo a su tierra prometida. Y acá hay una historia interesante en Números, ¿no? Dice: después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodar la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque le dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, o sea, del maná que les daba Dios todo el día. Ya se molestaron con eso. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Le dicen a Moisés: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ¿no? Una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a esta serpiente de bronce, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es digamos que, una sombra de lo que iba a suceder después. Esas serpientes venenosas, ¿no?, son el pecado que asedia a nuestra comunidad, a nuestra sociedad últimamente. Que cuando tú eres, digamos, inoculado a ese veneno mortal del pecado, ¿qué tienes que hacer? Mirar a Cristo, venir a Jesucristo. Es una sombra de lo que iba a suceder. Moisés construyó la serpiente de bronce y lo colgó en una cruz, o sea, en un palo, en una asta, en un mástil. Y toda aquella persona que era mordida por una serpiente, cuando miraba a la serpiente de bronce, se curaba. Del mismo modo, hoy nosotros, nuestra sociedad, nuestra generación, inoculada por el veneno del pecado, ¿qué tiene que hacer? Volver sus ojos a Jesucristo, para que pueda recibir vida y vida en abundante. Las adversidades que experimentamos en nuestras vidas son situaciones que Dios permite para que maduremos y crezcamos en la fe y dejamos de ser niños fluctuantes, llorones y quejones. Ya no, hermanos amados, nosotros ya somos maduros en la fe. Ya no tenemos que estar como bebés fluctuantes, ¿no? Llorando, quejándonos por cualquier cosa. Parémonos fuerte en la palabra de Dios. En Deuteronomios 1:38, Moisés ya tiene que morir, y le anima a Josué. Moisés ya, por su pecado y por las cosas que él había cometido, finalmente Dios ya no le permite entrar a él a la tierra prometida. Tal vez, no sé cómo vamos de tiempo, tal vez pueda leerlo todavía, ¿no? Entonces, no le permite a Moisés tampoco entrar en la tierra prometida, y ahí es donde le dice: anima a Josué, anímalo a Josué. Aquí está, Deuteronomios 1:34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Es decir, todos ellos se quejaron, hablaron mal de Jehová, hablaron mal de Moisés, maldijeron: mejor nos regresaríamos a Egipto, allá estábamos mejor, ¿para qué nos has sacado? ¿Para que muramos aquí? ¿Para que nuestros hijos sean llevados como trofeos de guerra? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué Dios nos odia tanto? Ellos comenzaron a hablar cosas malas. Entonces, aquí dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró, diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos
porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová. Está hablando Moisés. También contra mí se airó Jehová, dice, por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale. ¿Te das cuenta? Le dice, anímale, porque él le hará heredad a Israel. Él la hará heredad a Israel. Y vuestros niños, y los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ¿no? Ellos entrarán allá, y a ellos daré, ellos heredarán la tierra. Entonces, toda esa gente perversa, mala, que siempre se levantaba contra Dios y contra Moisés, todos ellos, todos los que salieron de Egipto, ninguno de ellos entró excepto Caleb y Josué. Son los únicos que salieron de Egipto que pudieron ingresar a la tierra prometida y los que nacieron en el desierto. Ellos pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se desanimaron. Eran ellos niños que cuando nacieron, luego de lactar, comían maná, no conocían otra comida, confiaban en Dios y siguieron al Señor. Entonces, hermano, es tiempo de orar por nuestros pastores. Son seres humanos como tú y como yo que necesitan tu abrazo, tu oración, tu solidaridad, tu ofrenda, tu ayuda. A veces ellos también se desaniman y necesitan ser animados. Tú no sabes la angustia que están pasando por dentro detrás de una débil sonrisa, ¿no? Y que muchas veces ellos tienen que sacar fuerza de donde no tienen para atender al rebaño. Elías, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías, un hombre de Dios, un tremendo siervo de Dios, uno de los grandes profetas, él hacía descender fuego del cielo y cortó la cabeza a 400 sacerdotes de Baal, ¿no? Les cortó la cabeza. Y cuando hace esto, Jezabel, la mujer del rey Acab, dice, ¿no? Que me corten la cabeza a mí, que yo muera así mañana a estas horas. Yo no te corté la cabeza, le dice a Elías. Entonces Elías huye. Después de hacer tremenda proeza de cortarle la cabeza a 450 sacerdotes de Baal. Entonces, cuando una vieja bruja le amenaza, ¿no? Entonces él huye, se va. Camina todo el día, finalmente cansado, sin comida, sin agua, se queda dormido debajo de un arbusto, de un enebro, dice la palabra de Dios. Él se queda dormido ahí privado. Y ahí es donde dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Quiero morirme, mátame, Señor. Es lo que le dice Elías, un tremendo profeta. ¿Por qué? Porque se desanimó. Tanto esfuerzo le había demandado ahí en el Monte Carmelo el matar a 450, que finalmente cuando Jezabel lo amenaza, él tiene miedo y huye, se escapa, corre todo el día y que cae cansado y dice, Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces, mis hermanos, los grandes siervos de Dios en algún momento se deprimieron, en algún momento se desanimaron. El mismo rey David también, ¿no? Él también clama en sus salmos al Señor que le dé fuerza, que le dé fortaleza. Y todos los que conocemos en la palabra del Señor en algún momento se deprimieron, en algún momento sufrieron la angustia, el menosprecio, el oprobio de la gente, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos, por aquellos de los cuales recibimos una palabra, recibimos un mensaje, orar por ellos para que el Señor los bendiga, para que Dios les dé fortaleza, ¿no? Por ejemplo, aquí Elías se desanima, quiere morirse, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Él se queda dormido, Dios le envía un ángel, ¿no? Un ángel lo envía y por el costado le, ¿no? Le despierta. Pa, pa, pa. Elías, Elías, despiértate, levántate, come, ¿no? Y tenía ahí su sándwich grandazo, ¿no? Y su jarra de agua heladita. Él agarra, come y otra vez se tira a dormir. Duerme bien y después de nuevo el ángel lo despierta. Dice, Elías, Elías, despiértate, come, porque el largo camino te espera. Ahora, para resumir, para hacer la historia corta, Elías nunca murió, nunca murió, sino que el Señor le envió un carro de fuego, ¿no? Y lo recogió a Elías. Elías no murió.
Elías es uno de los que fue traspuesto para no ver la muerte, pero en algún momento de su desesperación, en un momento depresivo, él dice, mátame, ¿no? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aplica la eutanasia conmigo de una vez, tímbrame, ¿no? Pero el Señor tenía planes mejores para él. Dijo, tranquilo, no te preocupes. Luego enviaré un carro de fuego para que te recoja y no veas la muerte. Interesante, ¿verdad? En Primera de Crónicas 22, del 5 al 19, el rey David anima a Salomón, su hijo, ¿no? A ser fuerte, a ser valiente para poder construir el templo de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén, ¿no? Dios dispone que en el corazón de David la construcción del templo, ¿no es cierto? Del gran templo de Jerusalén. Pero Dios le dice también, tú no puedes construirme el templo. Tú has derramado mucha sangre. Tú has estado encabezando muchas guerras, ¿no? Tú no harás el templo, le dice. Pero levantaré de tu descendencia un hijo de paz. Y ese era Salomón, ¿no? Su hijo, el rey Salomón, es el que construyó el templo. Pero David había provisto de todos los pertrechos, de oro, plata, bronce, hierro, madera, todo lo que haga falta. Ya estaba prácticamente todo ahí amontonado el material para la construcción del templo. Ahora, él es el que lo anima a su hijo. Dice, anímate, ¿no? Poned pues vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar a Jehová vuestro Dios. De esa manera, el rey David le anima a su hijo, el rey Salomón, ¿no? Le dice, poned pues vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y haga todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y fue el rey Salomón el que construyó el gran templo de Jerusalén, el más lujoso, el más grande, el más hermoso que se podía ver en esta tierra. Amados hermanos, tened ánimo. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, independientemente de lo que nos toque pasar o vivir, tengamos la certeza, la seguridad, que sea un incentivo para nosotros la fidelidad de nuestro Dios, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros en la angustia, el día de desesperación, el día de la tristeza, del llanto, del duelo, del luto, el día más difícil que te toque vivir. Recuerda siempre que el Señor está de tu lado y que las pruebas, las dificultades que tengamos que atravesar es una brillante oportunidad que el Señor permite que suceda en tu vida para que puedas crecer, para que puedas madurar, para que puedas tener en tu bagaje, ¿no? Para que tú puedas enseñar después. Cuando encuentres un hermano o una hermana que está atravesando ese problema, le dije, no te preocupes, yo ya pasé por eso. A mí ya me pasó. Yo ya sufrí eso. Hermano, hermana, ánimo, ten ánimo. El Señor me rescató, me salvó de ahí. El Señor me ayudó, la fidelidad de Dios estuvo conmigo, estará contigo también. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros tengamos que atravesar algunas situaciones tan complejas, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos ser de ayuda, para que podamos ser de aliento a nuestros hermanos nuevos que van llegando y que van sufriendo ese tipo de cosas. Hay mujeres que han atravesado, digamos, la tragedia de un divorcio, de una separación, se han quedado con sus hijos. Y hay otras parejas que recién están entrando en ese conflicto, en ese problema. Y la complejidad de eso hace que la dama se deprima, ¿verdad? Que pierde el ánimo. Pero ahí estará una hermana que dice, tranquila, hermana, mírame a mí. El Señor me restauró. Yo también lloré, yo también sufrí, yo también estuve a punto de abandonar el barco. Pero el Señor me ha bendecido así, así, así. Y mira, acá estoy. Acá están mis cicatrices, pero tengo las cicatrices, pero ya no me duelen. Tengo heridas en mi alma, pero ya no me duelen. El Señor ha restaurado todo mi ser y me ha dado una nueva oportunidad. Tengo una nueva familia, soy bendecida, ¿me entiendes? O alguien que ha pasado una enfermedad. Entonces, no, y el otro está recién, le están sacando sus análisis y le están dando una serie, digamos, de exámenes y tal, y está asustado. Pero el hermano que ya pasó por eso dice, tranquilo, Dios es nuestro sanador. Él me sanó a mí, te sanará a ti también. Aquel que está atravesando una quiebra en sus finanzas, en su economía, otro que ya pasó por esa situación dirá, el Señor es bueno todo el tiempo. Él me ayudó, me sacó de la quiebra.
restauró mis finanzas. Dios es bueno, confía en el Señor. Lo hizo conmigo, lo hará contigo también. Entonces, muchas veces el Señor permite que atravesemos algunas situaciones adversas, complejas, para que, para que usted pueda ser de testimonio ante los demás, ante los que no han pasado, para que cuando ellos se acerquen a ti, tú le des una palabra de amor, una palabra de aliento, los animes, los motives. Por eso el tema de esta noche es, ¿no? No te desanimes, sigue adelante. Dios está contigo, no te va a dejar nunca. Él va a estar siempre en las buenas, en las malas o en las no muy buenas, ¿no? No te desanimes, el Señor sigue siendo tu Dios. Él tiene el control de la historia y entreteje tu vida para sus propósitos. Él sabe para qué estás siendo preparado, para qué estás siendo entrenado. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, como siempre. Es una tremenda bendición compartir con ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios sea dándote todo lo que tú necesitas. Que Dios te dé más alegrías, más bendiciones. Que Dios aleje los problemas, las derrotas, los fracasos, las depresiones, las angustias, las opresiones que se han quitado de tu camino. Que seas edificado en amor siempre. Que la gracia y el favor de Dios esté siempre con todos nosotros. En el nombre de Jesús, bendiciones familia. Hasta mañana. Que Dios los guarde. Cuídense.